Buenas, bienvenidos a la semana 2, Estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación de las competencias. Vamos a verlo desde el nivel primario y secundario. La importancia del proceso de evaluación. En el sistema educativo nacional asume la educación como un proceso continuo, el cual se va diseñando estrategias diversas con la participación de los estudiantes. Desde el enfoque del currículum dominicano, la valoración de los aprendizajes de los estudiantes del nivel primario parte de enfoques curriculares del sistema educativo dominicano. Y estos diversos enfoques utilizan técnicas e instrumentos de evaluación, los cuales han sido orientados en nuestro diseño curricular. Y estas son la guía de observación de aprendizaje, registro anecdótico, mapas conceptuales, las rúbricas, las listas de cotejo, los portafolios, el cuaderno, los diarios reflexivos de clase, los debates, las entrevistas, intercambios orales, ensayos, pruebas escritas. Todos estos instrumentos los vamos a ir viendo en el fascículo 2, el cual se titula igual, Estrategia y técnicas e instrumentos de evaluación. Cada uno de ellos está debidamente descrito, también con un ejemplo de cómo realizarlos. Si observamos y vamos primero a la guía de observación de los aprendizajes, bien se describe como un instrumento que se basa en un conjunto de indicadores que orientan el trabajo de la observación del proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando los aspectos relevantes. Esta guía puede utilizarse en diferentes momentos para observar la participación de los estudiantes en actividades específicas durante una semana de clases a partir de una secuencia didáctica completa y o durante el proceso de un proyecto. Ahí están viendo un modelo de esta guía de observación de aprendizaje, cómo debe organizarse. Primero colocando la fecha, el grupo observado, la duración. Ahí vamos a describir lo que vamos a observar, las competencias específicas que vamos a ir observando que los estudiantes van a desarrollar, los aspectos a observar y cerramos con el registro. Vamos a ver el registro anecdótico. Bien, vemos el modelo también en pantalla, el cual primero debemos poner la fecha, la hora, el grado, el lugar, el nombre del estudiante o los estudiantes que vamos a hacer este registro anecdótico, la descripción del incidente, el hecho o situación y la interpretación y comentarios. Este registro anecdótico se realiza para observaciones no sistemáticas en las que se registran hechos y situaciones relevantes referidas a comportamientos, formas de proceder y actitudes de un estudiante en particular o de un grupo. La situación se registra en el momento en que se produce y se describe tal y como ha sucedido, señalando las características y detalles específicos del hecho que permitan su análisis y su comprensión. Esta información resulta útil para la evaluación formativa y el acompañamiento de los estudiantes implicados y la toma de decisión frente a la práctica pedagógica. Los mapas conceptuales. Esto es otro instrumento, el cual podemos hacerlo de diferentes formas. Puede ser construido a partir de un concepto dado por el docente, la construcción mediante un texto, a partir de un texto, o utilizando dibujos o láminas. Estos mapas constituyen organizaciones gráficas, los cuales se representan por conceptos relacionados y organizados jerárquicamente. Estos favorecen que los niños y niñas puedan recuperar los aprendizajes construidos en las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje y organizarlos desde la asociación de ideas. También permite que realicen operaciones mentales de identificación, discriminación, comprensión, clasificación, asociación y seriación de información, por lo que constituye una estrategia fundamental para el desarrollo del pensamiento lógico. Las rúbricas son instrumentos de evaluación que permiten la descripción detallada de algún desempeño. Hacen explícito los criterios que se habrán de utilizar para evaluar las competencias de los niños y las niñas a través de los conocimientos, habilidades y actitudes. Si observamos el modelo que está en pantalla, nos está dando algunos indicadores que debemos de tener. Por ejemplo, plasmamos el indicador de logro, las competencias específicas, el nivel de desempeño que vamos a tener 4 niveles, desde mayor a menor, tomando en cuenta el indicador de logro que vamos a evaluar. Si se fijan,
estamos trabajando con el área de español, la comprensión escrita. Comprende cuentos que lee para disfrute y recreación. Como indicador de logro estamos estableciendo dos. Lee en voz alta cuentos con una entonación y las pausas correspondientes, reconociendo y aplicando los signos de puntuación, y reconstruye el sentido global de los cuentos que lee. Bien, entonces si vemos en los niveles de dominio, ¿verdad? Tenemos el logrado, el nivel 4, que es el más alto, lee el texto completo por sí mismo. El nivel 3, el avanzado, lee la mayoría de las palabras con un mínimo de ayuda. En proceso, el nivel 2, lee algunas de las palabras del texto con ayuda. Y el nivel 1, iniciado, identifica los sonidos iniciales de las palabras y unas cuantas palabras. Acorde con el indicador de logro que ya plasmamos, el A, lee en voz alta cuentos con la entonación y las pausas correspondientes, reconociendo y aplicando los signos de puntuación. Vamos a evaluar ese nivel de dominio. En el caso del B, reconstruye el sentido global de los cuentos que lee. Vamos a ver dentro de los 4 niveles cómo este estudiante puede lograr eso, reconstruir el sentido global de los textos. Primero, el más alto comprende el texto y cada uno de los momentos de la historia, siendo capaz de realizar inferencias y valoraciones. El nivel avanzado comprende el sentido global del texto. En proceso comprende a grandes rasgos la historia, y el nivel iniciado muestra una comprensión limitada del texto. Cuando estemos evaluando a nuestros estudiantes con las rúbricas, vamos a escribir, ¿verdad? Mediante cotejos podemos ir viendo, colocando en el nivel donde el estudiante queda luego de nosotros hacer el ejercicio con él de comprensión escrita, si comprende los cuentos que lee para su disfrute y recreación. Cuando utilizamos listas de cotejo o listas de control, estas constituyen un instrumento para el registro de la evaluación, en la cual se enumeran los indicadores, las tareas, las acciones, actitudes, valores que se espera de los estudiantes, los cuales deben evidenciar en su proceso de aprendizaje. Las listas de cotejo permiten evaluar conocimientos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, por lo cual favorecen conocer cómo el estudiante va avanzando en el desarrollo de las competencias. Ahí tenemos un ejemplo de la evaluación mediante lista de cotejo. Se trabajan unos criterios de evaluación y tenemos también 3 niveles de dominio. Tenemos logrado, en proceso e iniciado, y alguna observación que pudiéramos tener ahí en el momento de la evaluación. Bien, vamos a ver los portafolios. Los portafolios son conocidos, ¿verdad? Se utilizan en carpetas o un estuche que podemos ir colocando las producciones de nuestros estudiantes. Los portafolios favorecen que el estudiante realice procesos de autorregulación de sus aprendizajes en la medida en que se hace consciente de los conocimientos que va construyendo durante su trayectoria académica. Y son importantes y se incluyen una selección del contenido en este portafolio. Se dialoga con ellos en el proceso de evaluación y autorreflexión a partir del mismo. Se utiliza mucho en la evaluación formativa y sumativa, ya que se va desarrollando estrategias de enseñanza-aprendizaje al inicio y al final de las mismas. Los diarios reflexivos favorecen la autoevaluación, pues los estudiantes reflexionan sus procesos de aprendizaje y van tomando conciencia de sus fortalezas y sus necesidades, de las estrategias que van a proporcionarnos mayores o menores resultados, y pueden considerar cuáles necesidades de apoyo tienen ante determinados contenidos y acciones. Muy importante, porque es un proceso en el cual el estudiante reflexiona de cómo se siente, qué aprendió, qué fue lo que más le gustó. O sea, él tiene la oportunidad ahí de decir cómo se ha sentido en la clase y reflexionar en el contenido de lo que hemos trabajado. Cuando hablamos de debate, estamos hablando de una técnica de evaluación en la que se expresan opiniones encontradas sobre un tema. Las ideas se sustentan en investigaciones, lecturas y experiencias. Estos son muy útiles para que los estudiantes comprendan con profundidad distintas dimensiones de la realidad social, aprendan a tomar posturas en base a argumentos y se exprese con
claridad y respeto en los puntos de vista de las demás personas. Entonces, siempre en el debate sabemos que tiene que haber un moderador, el cual dirige el debate, y los integrantes de los equipos quienes plantean sus argumentos y los sustentan mediante su posición, pero primero tienen que haber tenido unos estudios realizados. Para este debate tenemos un ejemplo utilizando una rúbrica, porque también el maestro debe tener algún instrumento de evaluación para medir los niveles de dominio de cada uno de sus estudiantes. Cuando hablamos de una entrevista, se considera como un ejercicio de preguntas y respuestas sobre uno o varios temas. Esta técnica de evaluación de los aprendizajes es muy útil porque los estudiantes pueden utilizarlas en diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una interacción directa entre el entrevistador y el entrevistado, lo que se domina como un proceso cara a cara. Las preguntas deben ser abiertas, y se puede observar el lenguaje corporal de la persona que se interactúa y se genera una mayor comprensión del proceso comunicativo. Dentro de los otros instrumentos que tenemos intercambios orales, los cuales son diálogos en los que los estudiantes expresan sus ideas, intercambian opiniones sobre varios temas. Esta estrategia también es útil para el proceso de evaluación, es un fin que favorece la construcción de conocimientos, expresión de su propio ser, los propios pensamientos, sentimientos, dudas, alegrías. También tenemos los ensayos, que constituyen una estrategia de evaluación en la cual los estudiantes expresan de manera escrita sus ideas y reflexiones sobre aspectos concretos de las temáticas estudiadas. Estas producciones resultan de las investigaciones de los niños y las niñas, los cuales realizan durante una secuencia didáctica en la que participan. El ensayo se convierte en una producción consciente, en la que los niños asumen una postura y plasman su punto de vista sobre la realidad de la que tienen información previa, por lo que están en condición de argumentar sobre ella. Cuando hablamos de las pruebas escritas, bien las conocemos, ¿verdad? Las cuales constituyen un instrumento de evaluación mediante el cual los estudiantes plasman por escrito sus respuestas ante reactivos claros y precisos sobre las temáticas abordadas en las clases. Se evalúan sobre todo contenidos de tipo conceptual, aunque también son útiles para la evaluación de procedimientos y actitudes. Existen diferentes tipos de pruebas escritas que podemos aplicar y reactivos de opción múltiple, de base común, de ordenamiento, verdadero o falso, de correlación, para completar ideas, respuesta abierta o pruebas de ensayo, etc. Pueden abundar más en su fascículo. Cuando hablamos del cuaderno, pues esto es un instrumento personal, el niño trabaja cercano con su cuaderno en su proceso de aprendizaje. Plasman sus historias, sus pensamientos, sentimientos, la forma de ver la vida, sus experiencias, y a través del cuaderno las maestras y los maestros pueden evaluar y dar seguimiento al desenvolvimiento de los estudiantes y valorar y apoyarlo para que así puedan, ¿verdad?, fortalecer el desarrollo de sus competencias, habilidades y destreza. En el caso de los estudios de caso, constituyen una técnica en que se presenta una situación real por la que atraviesa una persona o una institución y se espera que los estudiantes analicen y formulen alternativas de solución basadas en información presentada de los casos, de las investigaciones adicionales. Se pueden utilizar casos o situaciones de una noticia o un evento que ocurre en un centro educativo, en la comunidad, en el contexto social. Y al presentar este caso, se comparte un desenlace final y promueve la búsqueda de una solución o una respuesta por parte de un grupo de estudiantes. Bien se dice que no se comparte el desenlace final, sino que lo que trata de promoverse una búsqueda de solución. La evaluación de los aprendizajes dentro del nivel secundario, podemos utilizar todos los instrumentos que hemos visto en las diapositivas anteriores, y en el nivel secundario nosotros podemos ir al diseño curricular del primer ciclo del nivel secundario para que veamos sus enfoques y criterios. La evaluación de estos aprendizajes, evaluamos el desarrollo de las competencias y supone usar instrumentos y medios diversos acordes a las competencias que se pretenden evaluar y los contextos similares a las situaciones reales que vivirá el estudiante. Estos aprendizajes
con el enfoque de competencia dentro del nivel secundario es una evaluación continua y no debe haber ruptura entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Tenemos algunos criterios de evaluación, como pudimos ver en algunos ejemplos que vimos anterior. El criterio de evaluación del nivel secundario se refiere a los componentes y elementos de las competencias fundamentales y se orientan a tomar en cuenta el tipo de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Los indicadores de logro. Para evaluar el dominio de las competencias específicas, vamos a trabajar y establecer indicadores de logro o de desempeño, los cuales nos van a permitir medir, ¿verdad?, y determinar lo que el estudiante ha logrado de acuerdo a los aprendizajes esperados de cada nivel o área académica. Podemos tener un ejemplo. Si tenemos como competencia específica del área de lengua española que el estudiante escribe cartas sencillas para denunciar problemas de la comunidad, podríamos tener 4 indicadores de logro para poder evaluarlos. Planifica lo que va a escribir teniendo en cuenta destinatario. Redacta una carta sencilla de forma ordenada y con claridad de propósito. Utiliza saludos y despedidas adecuados a la situación y utiliza un vocabulario adecuado a la situación. Podemos medir el dominio de estas competencias estableciendo este indicador de logro. Estos son pistas, señales, rasgos de las competencias y se evidencia por el dominio de las mismas. Su manifestación en el contexto determinado va a depender del nivel de concreción de los estudiantes, ¿verdad? Los indicadores de logro pueden referirse específicamente a contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. Y se pueden referir también a una combinación de algunos de ellos o a los 3 integrados. Evaluar el desarrollo de las competencias supone usar instrumentos y medios diversos, acordes a las competencias que se pretende evaluar y los contextos similares a las situaciones reales que vivirá el estudiante. No se trata solo de evaluar conceptos y hechos, sino también procedimientos y actitudes integrados que constituyen la competencia. Esto también supone parte del docente y que el docente sea crítico, que utilice métodos, estrategias, técnicas e instrumentos. Y hemos visto un sinnúmero de ellos. También supone ser abierto, creativo, para incorporar otras formas de evaluar acorde al nuevo currículum y en el contexto de distintas situaciones de aprendizaje. Les invito a que lean y analicen el fascículo 2 y si desean escuchar de nuevo este video, pues les será de mucha ayuda para trabajar su semana 2. Feliz resto.